Hola, ¿cómo están? Yo soy Belén Odremán y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrarse. Y hoy vamos a seguir hablando de este tema, de la realidad y de la aceptación. Para aquellos que quieran profundizar más en el tema de la aceptación, muchos de los conceptos que yo hablo aquí vienen del filósofo y sociólogo colombiano Gerardo Smelding. Lo pueden encontrar en las redes sociales. Y para empezar el episodio de hoy, vamos a empezar con una reflexión de Gerardo, y él dice que la única causa del sufrimiento es la incapacidad para aceptar lo que sucede. La única causa del sufrimiento es la incapacidad de aceptar lo que sucede. En el episodio pasado hablamos que en la medida que aceptamos la realidad tal como es, en esa medida seremos más felices. También hablamos de los ideales y esa distancia que existe entre el ideal y lo que me está pasando. Entonces, la aceptación es clave. Y quiero hacer una aclaración acá. Cuando yo digo aceptación, no significa que yo digo que hay que resignarse y ser indiferente a lo que tienes enfrente de ti, no. Cuando yo digo aceptación, la aceptación se tiene que tomar desde un punto de vista de sabiduría, de reflexión, de preguntarse por qué me está pasando esto y para qué. ¿Ok? Entonces la aceptación es no tratar de cambiar esa realidad. Lo que te está pasando ahí es una oportunidad para una reflexión. ¿Y cuál es esa reflexión? ¿Para qué y por qué? ¿Ok? Y eso es un proceso, que es el proceso del autoconocimiento. También quiero señalar y anotar este pensamiento, ¿no? Que es parte de la aceptación, que es, tenemos que aceptar lo que tenemos enfrente en la vida, lo que nos está sucediendo hoy, y actuar desde el presente, desde el aquí y el ahora. El punto de partida debe de ser la situación que tienes en el presente. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque como seres humanos tenemos la tendencia de vivir en el pasado y pensar en lo que sucedió. El pasado está atrás, no lo podemos cambiar. O tenemos la tendencia, algunas personas, de mirar hacia el futuro. Pero el futuro no está aquí. Es más, el futuro no existe. El futuro está en tu imaginación, está dentro de tu cabeza. Ahora sí, el futuro se construye en el presente. Entonces, mi pregunta es, si tú eres una persona que piensa mucho en el pasado o piensa mucho en el futuro, ¿quién está en tu presente? ¿Quién está en tu presente? Tenemos que actuar desde el aquí y el ahora en el presente. Si queremos ver una vida diferente en el futuro, pues vamos a construirla desde un presente, desde el hoy, con acciones. Porque hay gente, como digo, vive en el pasado, en el presente, en el futuro, perdón, y quien está viviendo en el presente están en piloto automático. Me levanto, hago mi rutina que siempre hago. No, es una vida sin reflexión. Y otra vez, no me acuerdo quién dijo eso, pero una vida sin reflexión no es una vida. No es, no vale la pena vivirla, una vida sin reflexión, porque lo que te trae es sufrimiento y problemas. Entonces, hay que vivir en el presente, el aquí y el ahora. Y una vez que empiezas a vivir la vida de esta manera, es como todo, al principio nos cuesta un poco, pero después se te va haciendo más fácil. Y es liberador porque empiezas a ver los resultados y te das cuenta que tú tienes el control. Tú tienes el control de lo que piensas y de cómo actúas. Y eso te da muchísimo, muchísimo poder. Pero tienes que empezar. ¿Ok? Vamos a tratar de dejar esos ideales que hablamos en el episodio pasado de un lado.
y darnos cuenta que lo mejor es el vivir el presente con curiosidad, con aprendizaje, aprender de la vida misma. Claro que habrá incertidumbre, inseguridad, pero está bien vivir de la vida desde el no sé, porque eso significa que voy a vivir de una manera abierta, una mente abierta. Una mente abierta es una mente que está abierta a posibilidades. ¿Okay? Cuando yo interpreto la realidad y el resultado de esa interpretación que hice no me hace feliz, pues otra vez hay que reflexionar. ¿Qué tipo de interpretación hice? Tal vez es una interpretación desde la falsedad de mis conceptos, de esos ideales. Ahora, si esa interpretación me da paz y alegría, pues bien, no hay ningún problema, está bien. El problema es cuando tienes ideales limitantes. Yo creo que hasta aquí estamos claros con el concepto que estamos manejando, ¿verdad? Estamos manejando la realidad, la aceptación, los ideales. Y lo que quiero hablar más en este episodio, dijimos que tenemos los ideales y tenemos los pilares. Los pilares que son reforzados por la sociedad y por la cultura donde vivimos. Y los pilares que yo manejo aquí son los pilares que maneja Alejandra Llamas. Ella es un coach mexicana y ella tiene un libro, El arte de despertarse, y es El arte de conocerte, perdón, El arte de conocerte. Y es un libro muy bueno. Ella es muy didáctica de la manera como explica las cosas. Y ella habla en ese libro de estos 8 pilares, que yo los voy a explicar aquí, en este episodio y en el que viene. Entonces son 8 pilares. ¿Cuáles son esos 8 pilares? Son el ego, los pensamientos, las creencias, trances, lenguajes, declaraciones, emociones y cultura. ¿Ok? Vamos a hoy hablar solamente de 3. El ego, los pensamientos y las creencias. Vamos a empezar con el ego. El ego, para explicarlo de una manera clara y sencilla, es esa voz que está dentro de ti. Pero mucho cuidado, esta voz es una voz que viene desde la inseguridad y viene desde el miedo. Y aparece cuando tú estás en una situación de adversidad, de miedo, de incertidumbre, ahí aparece el ego, hablarte inmediatamente, con todas sus teorías. La voz del ego viene y se origina desde el miedo y de la inseguridad. ¿Ok? También tenemos la voz del alma y del espíritu que viene desde el amor. Pero cuando estamos en piloto automático, cuando estamos en una vida de hacer sin reflexionar lo que estamos haciendo, no escuchamos la voz del alma o del espíritu, no la podemos escuchar, porque esa voz está bien adentro y es un poco más serena y es más calladita. La voz del ego está a flor de piel, la voz del ego es bien fuerte, bueno, es bien fuerte. Entonces yo no puedo, ahorita que hablando del ego, no quiero entrar en cómo darle soluciones todavía, porque estamos ahorita manejando todo lo que es conceptos y lenguaje, pero yo no puedo hablar del ego sin hablarles de la meditación. Sí, la meditación. Y ya sé que algunos de ustedes van a decir, ay no, otra más que va a hablar de la meditación. Y a mí que esa meditación, yo no puedo. Ya yo lo he hecho, ya yo he tratado, pero yo me siento, cierro los ojos y yo no me puedo concentrar. Yo no puedo poner mi mente en blanco, es que es muy difícil, mi angustia, no puedo. Fíjate tú, todo lo que yo estoy diciendo, todo eso son creencias. Es el ego hablando sobre la meditación. Yo lo que les voy a decir es que denle un chance más.
denle un chance a la meditación. Miren, la meditación es cerrar los ojos y mirar hacia adentro, respirar hondo. Al principio no van a poder poner la mente en blanco. Al principio lo que van a escuchar son voces y voces y voces, pero poco a poco van a poder distinguir, esa es la voz hablando de miedo, claro, ese es el miedo. Y van a poner en duda esa voz. Pero eso es con práctica, como todo es con práctica. La práctica se te va a hacer más difícil si tienes práctica, disciplina y tiempo. ¿Ok? Pero mira, los resultados de la meditación son increíbles y no tienes que empezar 20 minutos diarios. Empieza por 3, 4, 5 minutos diarios o 3 veces a la semana, 3 minutos. Y ahorita hay muchos recursos para aprender a meditar. En YouTube hay muchísimos videos, hay apps. Dale un chance a la meditación para poder distinguir esas voces. La voz del miedo, que es la voz del ego, y la voz del alma, que viene del amor. ¿Okay? Ahora voy a hablar de los pensamientos. Entonces, los pensamientos están allí creando historias. Están ahí creando historias. Hay muchos estudios sobre el cerebro y los pensamientos y tenemos muchísimos, miles de pensamientos al día y muchos de ellos son negativos. Es más, la mayoría de ellos son negativos. El problema con los pensamientos es cuando tú te mantienes pensando algo negativo y te mantienes pensando, vas a crear una creencia. Y la creencia crea tu identidad. Y a partir de esa identidad vas a actuar. Entonces vas a tener acción. Y cuando tú actúas, creas una realidad. Entonces estás viendo, estás creando una realidad que no te gusta. ¿Por qué? Porque estás actuando desde una creencia, desde una identificación. ¿Y eso viene de dónde? De un pensamiento negativo. Nada bueno puede venir de un pensamiento negativo. También hay pensamientos positivos. Y eso no hay que cambiarlos. Más bien hay que alimentarlos. Darle más fuerza a los pensamientos. Pilar número 3, las creencias. Las creencias nos limitan o nos proyectan de manera muy significativa y nos definen. Nos definen quiénes somos y a través de ellas interpretamos la realidad. Las creencias no están aquí, las creencias están muy dentro de nosotros y actuamos de una manera producto de esas creencias, de lo que somos, hasta lo sentimos en el cuerpo. Darte un ejemplo, vas a dar una presentación en el trabajo a, no sé, a 100 personas, o no digas a 100, 25 personas, y tú tienes una creencia de que tú no sabes hablar en público, que tú te pones muy nerviosa, que tú eres una persona introvertida, pero tienes que hacerlo. Entonces, minutos antes de empezar la presentación, pues tu motivo de esas creencias que te dices a ti, empiezas a sentir en tu cuerpo físicamente esas creencias, te empiezan a sudar las manos, cuando empiezas a hablarte como que te falta la respiración. Físicamente las creencias se manifiestan. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de creencias limitantes, y lo voy a dar desde mi punto de vista y de mi propia experiencia. Yo cuando me divorcié, después de 16 años de casada, yo tenía dos opciones: tomar el camino de creencias limitantes o tomar el camino de creencias de oportunidad expansivas. ¿Cuál era el camino de las creencias limitantes? Bueno, el matrimonio es para toda la vida. Te casaste por la iglesia, para toda la vida. Y mira, has fracasado. ¡Qué fracaso! Tienes a un niño pequeño. ¿Cómo vas a hacer eso de estar viviendo sola, sin la ayuda de un esposo? ¿Qué va a ser de ti? Ahora eres una mujer soltera a los 40 años. Y tu hijo, ¿cómo vas a hacer para no dañarlo? Porque tú sabes que los muchachos que vienen de padres divorciados siempre traen problemas, ¿no? Es muy duro eso. El divorcio es muy duro. Todas esas creencias. Estás viendo cómo estoy hablando, ¿no? Y
vas a vivir el resto de tu vida sola, porque mira, los hombres ya no sirven. Y los hombres que sirven, que pudieras encontrar, que ya tú tienes 40 años, los hombres que sirven están felizmente casados, un matrimonio perfecto. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Y ahorita, como se conoce la gente a través de un app, eso es que es tanta inseguridad, tú no creciste con eso, tú no sabes cómo conocer gente a través de un app por teléfono. ¡Qué miedo! Y ahí está hablando mis creencias, mi ego, todo. Y ese es un camino. ¿Ustedes creen que si hubiese escogido ese camino, la vida se me va a hacer más fácil o más difícil? Y después está el otro camino, que fue el que yo escogí. El camino de mi matrimonio fue una experiencia de aprendizaje. Gracias a mi matrimonio yo soy la persona que soy porque aprendí mucho de esa experiencia. Aprendí lo que quiero y lo que no quiero. Aprendí a cómo valorarme y a quererme otra vez a mí misma. El matrimonio, mi divorcio no es un fracaso. Fue un aprendizaje que me dio a un hijo, lo más hermoso de esta vida, un ser humano que yo adoro y amo muchísimo. Y qué emocionante el tener una nueva etapa en mi vida, una nueva etapa. ¿A quién voy a conocer? ¿A quién conoceré? ¿Para dónde quiero viajar en los siguientes años? ¿Qué países? ¿Qué nuevas aventuras? ¿Qué nuevos proyectos voy a hacer? Y así fue como yo viví mi divorcio, en positivo. Y fue tomar una decisión. Y sí, cuando estás enfrente de la decisión, ¿qué hago? Porque esta decisión negativa es fuerte, pero no, desde la reflexión, desde la meditación y muchas otras herramientas que usé, que yo las compartiré, tomé ese camino. Y gracias a tomar ese camino, hoy en día comparto mi vida con una persona, con un hombre excelente, donde hay un amor maduro, el que gozamos, en el que nos aceptamos mutuamente, el que aprendemos y nos apoyamos. Es un amor no producto de creencias de adolescentes, es un amor ya más desde la reflexión y la sabiduría. Y así como me cambió esa área, la parte amorosa con una nueva pareja, pues me cambió la parte laboral, la parte financiera, todo empezó a cambiar y a dar un giro. ¿Por qué? Porque cambié mis creencias, controlé esos pensamientos negativos, le dije al ego, hoy no me molestes, te voy a escuchar, pero no me estés molestando. Pero están viendo cómo desde el presente, con una situación de divorcio, tú puedes decir, bueno, voy a actuar de esta manera o voy a actuar de esta otra. Y de allí depende de lo que va a pasar en tu futuro. Hoy, 5 años después de divorciada, mi futuro, mi presente es con otra pareja, que ya llevamos tiempo. ¿Ok? Yo no podía, ¿para qué yo iba a perder tiempo en el momento que me quería divorciar en cuál era mi futuro? No, tenía que lidiar con el presente que tenía y era trabajar esas creencias positivas. Yo creo que ese ejemplo ilustra muy bien, y este fue un ejemplo de divorcio de pareja, pero puedes poner este ejemplo en cuestiones de trabajo, en cuestiones de relaciones con tus hijos, en cualquier ejemplo. Entonces, tenemos que estar claro que no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos en determinado momento. No vemos las cosas como son, sino como nosotros somos en determinado momento. Y yo creo que, bueno, es suficiente por hoy. Hablé de los 3 pilares y con el ejemplo espero que le haya servido a ustedes. Y por favor, denle un chance para la semana que viene a la meditación. Investiguen, traten de ver un poco más. Y en este episodio, como dije antes, hablé de la aceptación, que vienen los conceptos del filósofo colombiano Gerardo Smelding, y de los pilares de la mexicana coach Alejandra Llamas y su libro El arte de conocerte, si lo quieren buscar, y darle chance a la meditación. Y los quiero dejar para el otro episodio
con un pensamiento de un poeta, escritor francés del siglo XIX, parte del movimiento del romanticismo, Víctor Hugo. Y él decía, la tragedia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabe cómo vivir. Una vez más, la tragedia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabe cómo vivir. Bueno, hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.